De nuevo, muy buenos días y bienvenidos a nuestra cuarta lección de este estudio de sacramentos y la oración. Vamos a dar gracias a nuestro Dios por todas las bendiciones que nos ha dado y sobre todo seguir avanzando en esta cuarta lección. Vamos a hablar del poder y la recepción de la Santa Cena. Mm, Muy importante para nosotros, así como estamos hablando del bautismo. Hablamos de la Santa Cena, tener la confianza plena en la palabra de Dios. Muchas veces creemos que la palabra de Dios tiene poder solamente por algunas personas, pero no es así. La palabra de Dios no necesita la intervención de ningún ser humano. La palabra de Dios tiene poder por sí misma porque es dada por nuestro Dios, no solamente inspirada por Dios, sino dada por Él. Ya llegó Jonathan Miguel. Ya le íbamos a poner falta. Ya le íbamos a poner multa. No, no, acá estoy, perdón la tardanza. Gracias, gracias. Buenos días. No, extrañamos la Mantenía, clase te mandaba pasada. saludos, Jonathan. Te mandaba Jonathan, saludos. el único que lo extraña aquí es Miguel. El único. Yo no digo nada. Y es mi compatriota, es de mi país, Claro, claro. Somos argentinos, somos argentinos. somos Sí. argentinos. Gracias. Muy bien, entonces vamos a iniciar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, queremos dar gracias por tu bendita palabra, esta palabra que ha cambiado nuestras vidas, nuestros corazones, esta misma palabra que nos ha pasado del reino de la muerte, de la incredulidad, al reino eterno de la vida, de el creer. Te damos gracias por el Espíritu Santo que usa esta misma palabra para mostrar nuestro pecado, para mostrar que merecemos la muerte eterna, para mostrar que únicamente tenemos salvación en Cristo Jesús. Permite, Señor, que cada vez que estudiemos tu palabra, veamos la vida perfecta de Cristo allí, como Él vivió en nuestro lugar, llevó esa vida perfecta, cumpliendo esa perfección que nosotros no podemos cumplir, pero también fue a la cruz y pagó por todos nuestros pecados. Y te damos infinitas gracias por esto, porque el cielo, la vida eterna, el perdón, la salvación ha sido un regalo de parte de ti. También, Señor, sabemos que estamos en la iglesia militante. En este mundo tenemos muchas cruces, muchas consecuencias de nuestro pecado, el viejo hombre que hace que batallemos cada día, pero no permitas que nos apartemos de la fe. Permite, Señor, que sigamos conectados con tu palabra, confiando en ti y sobre todo adorando y glorificando tu nombre. Bendice, Señor, nuestra lección. Oramos por aquellos que se están conectando y que no van a poder conectarse en la clase para que también puedan ver la grabación y seguir creciendo juntos en este caminar. Eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta lección de hoy vamos a ver tres puntos. El primer punto, que es algo corto, explicar por qué la Santa Cena es poderosa. Y creo que ya tenemos mucha idea de esto, hablando del poder de la palabra de Dios. Vamos a hablar más de lo que dejamos la clase pasada en cuanto a examinarnos a nosotros mismos para no tomar la Santa Cena indignamente. Y también vamos a definir ese concepto de la comunión cerrada. Cuando hablamos de la comunión cerrada, pues a veces muchas personas critican mucho la postura que tenemos, pero no podemos olvidar tres puntos. Y los tres puntos es algo muy importante porque cuando usted y yo estamos enseñando la palabra de Dios a otros, pues queremos que esas personas vayan al cielo al igual que nosotros. Pero esa predicación de la palabra necesita ser fiel.
Por eso hay tres puntos que necesitamos entender con la clase de hoy y la comunión cerrada. El primero, el amor a la palabra de Dios, al mismo Dios. Segundo, el amor a nosotros mismos, porque necesitamos cuidarnos espiritualmente y eso nosotros tenemos que saber, como la Biblia lo dice, a quién escuchamos, cómo lo escuchamos, porque hay muchas personas que escuchan de todo y al último no saben si son perdonados o no, no creen si son perdonados o no. O yo he conocido a alguien que lamentablemente dejó de creer en todo por estar escuchando una cosa y la otra. Y olvidamos que el diablo siempre está detrás de nosotros, pues poniendo la duda hacia la palabra de Dios. Entonces, amor a nosotros mismos. Y por último, amor al prójimo, amor al hermano en la fe, porque que queremos que esta palabra que sea predicada, que es predicada, sea para beneficio. O cuando estamos hablando de la Santa Cena, como ya hemos hablado, sea beneficio. Entonces, esos tres puntos son los que vamos a meditar en esta mañana y es importante que nosotros podamos entenderlos. Recordemos lo que vimos en la clase pasada, que es la Santa Cena, y la Santa Cena es el sacramento, y ya sabemos que para hablar de algo que es sacramento, son otra vez tres puntos importantes: mandado por Jesús, que haya elementos visibles unidos a la palabra de Dios, y tercero, pues que esté conectado con el perdón de pecados y la salvación. Y recordemos cómo la Santa Cena que fue instituida por Jesús el Jueves Santo, y eso lo contestamos bien en la clase pasada, pues es una bendición, es un regalo de nuestro Señor para nosotros los creyentes, porque no solamente nos recuerda lo que Jesús sufrió y murió en la cruz, sino que también recuerden que estamos hablando de un medio de gracia. Espero que ese concepto del medio de gracia ya sea claro entre nosotros, los que estamos en esta clase, porque el medio de gracia son aquellos por los cuales Dios nos da el perdón de los pecados. Entonces, tengo esta pregunta para ustedes. ¿De dónde recibe la Santa Cena su poder? ¿Quién desea participar? Pastor Henry, buenos días. Hola María, ¿cómo estás? Bienvenida, me alegra verla por aquí. Gracias, pastor, igualmente. Pastor, ¿de dónde recibe la cena? Del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Ya entonces, que sí, de ahí recibe el poder. muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Y sí, buenos días, pastor. Hola Mari. Eh, bien. Sí, porque recibe el poder porque es para perdón de pecados. Es para- Entonces hacemos esa confesión de pecados y tenemos esa como seguridad y tranquilidad de que no, Dios nos está perdonando a través de su sangre y su cuerpo. Bien, Miguel. Sí, para mí no, porque es un regalo de Cristo que nos dio. No solo es un recuerdo, sino que nosotros tomamos ahí el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Y eso no, nos salva, no, nos aleja, nos santifica. eh, Muy, bueno, ese es mi aporte. muy bien. Entonces, de nuevo, ese poder, ¿cierto? Ese poder que recibe la Santa Cena, ese poder viene ¿de dónde? De la palabra de Dios. Por eso, de nosotros como cristianos, o sea, lo que ustedes dijeron está bien, simplemente complementen de dónde recibe la Santa Cena el poder, de la palabra de Dios, ¿cierto? Es lo que nuestro Dios dijo, porque junto con la palabra de Dios y la promesa que están juntas. Entonces, ¿cuál es esa palabra de Dios? Tenemos el pan en nuestras manos, toma y come, esto es el cuerpo de Cristo. Tenemos el vino o la copa y se Ah, dice, toma y bebe, esta es la sangre de Cristo. ¿Y dónde viene esto de esto es el cuerpo de Cristo, esta es la sangre de Cristo? De la palabra de Dios. Y para usted y para mí,
es más que suficiente lo que dice la palabra. Y además de esto, pues, porque en la palabra de Dios es donde Dios nos dice, recuerde que Dios únicamente se comunica con nosotros a través de estos 66 libros que hay en la Biblia. ¿Y qué nos dice aquí con la Santa Cena? Pues que hay perdón de pecados y si realmente hay perdón de pecados, pues hay salvación y hay vida eterna. Entonces, de nuevo, la Santa Cena recibe su poder de la palabra de Dios. Y otra vez, no depende de quién la administra, o sea, no depende del hombre, sino que depende del poder de la palabra, del mismo Dios. Y son cosas muy importantes que necesitamos siempre mantener vivas. Por eso, recuerden que tenemos los tres medios de gracia y ya estamos viendo el último. Entonces tenemos el primero, que es el evangelio en la palabra, porque recuerden que ya hemos aprendido que en la palabra de Dios tenemos la ley y el evangelio. Y ustedes ya van a ir diferenciando que la ley es la doctrina por medio del cual se muestra el pecado, la voluntad de Dios y el castigo que merecemos. Y el evangelio es la doble obediencia de Cristo. Lo que Cristo hizo, vivió o cumplió sus mandamientos perfectamente por nosotros y su sufrimiento y su muerte. Pero el medio de gracia, es decir, el perdón, no está en la ley, porque otra vez la ley muestra nuestro pecado. La ley nos condena. ¿Dónde está el medio de gracia? En el Evangelio. Entonces, por eso decimos medio de gracia, el Evangelio en la palabra. Ya hablamos de el otro medio de gracia que estudiamos mucho, fue el bautismo y hoy estamos hablando de la Santa Cena. Entonces, es muy importante que tengamos esa diferencia en cuanto a estos medios de gracia. Entonces, ya vimos el primer punto, explicar por qué la Santa Cena es poderosa. Ya lo sabemos, es por la palabra de Dios. Y lo mismo pasa con el bautismo, no es agua solamente, es el agua unida a la palabra de Dios. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no lo podemos cambiar. Y la Santa Cena ya se los acabo de mencionar. Ahora vamos a hablar de cómo se examina uno mismo antes de tomar la Santa Cena. La pregunta para ustedes, ¿cómo puede ser que el tomar la Santa Cena sea dañino? ¿Quién desea participar? Pastor, ¿puedo? Sí, Miguel. Y luego María, que veo que abrió su micrófono. Dale, Miguel. Bueno, un cristiano antes de tomar la Santa Cena, cada uno debe examinar su corazón, porque si tenemos pecados deliberados, como fornicación, adulterio, maltrato, etcétera, ¿no? Eso puede ser muy perjudicial para nosotros, tomarla deliberadamente. Muy bien. María. Sí, estoy de acuerdo con el hermano Miguel, era lo que iba a decir, pero también a eso le podemos añadir el estar enojado con el hermano. También, sí, la Biblia habla. Yo sí estoy enojada aunque el hermano no sepa. Eso también es una manera de tomar indignamente la cena. Sí, muy bueno que digas eso, porque a veces podemos nosotros ocultar nuestros pecados y hacernos los de, aquí decimos la oreja mocha, de, no, nadie sabe que yo estoy enojado con María, nadie sabe, pero se nos olvida algo. El que sí sabe es Dios, el primero que sabe nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras, nuestras malas acciones es Dios. María. Y otra cosa, pastor, es que dice la palabra que hay algunos enfermos porque muchas veces la Santa Cena hoy día se está tomando por apariencia. O sea, porque el pastor me vea o los hermanos me vean, porque yo soy líder, yo me la tomo aunque no esté a cuentas con el Señor. Eso también es indigno. Bueno, digo, Sí. No, y el contexto de Corintios, como los corintios la estaban tomando indignamente, consecuencia de su pecado es que muchos se estaban enfermando. Entonces Pablo les está mostrando eso, porque ellos no solamente estaban comiendo juicio, sino que también su salud se estaba afectando. Jonathan.
Sí, profesor, puede ser que una forma dañina de tomar la Santa Cena sea que compartirla con personas que tal vez no comparten la misma fe. Muy bien. Eh, Tener un acuerdo doctrinal, esa es una de las formas y otra forma dañina puede ser como, no sé, como los corintios que comían, que se emborrachaban y no le daban la trascendencia, la importancia que tenía la cena del Señor. Muy bien. Marco. Amén, pastor y compañeros. Yo considero que puede ser dañino tomar la Santa Cena cuando no discernimos exactamente lo que estamos tomando. En el versículo 16 de 1 Corintios 10 habla de que nosotros tenemos comunión. Hay una presencia real de la sangre de Cristo y hay una presencia real del cuerpo de Cristo en los elementos que nosotros estamos tomando. Y el no discernir eso hace que nosotros tomemos la Santa Cena con una actitud equivocada, dada que las enseñanzas equivocadas de algunas congregaciones donde enseñan que son solamente símbolos, eh, pues puede hacer que se menosprecie la importancia, la relevancia del momento que estamos nosotros celebrando, ¿verdad? En ese momentito y las consecuencias pues las acaban de mencionar eh, mis compañeros anteriormente. Ese es mi comentario, pastor. Muchas gracias. Muy bien, Marco. Daniel. Yo creo que de todo lo que se ha dicho, lo único que falta agregar es que el arrepentimiento y falta de arrepentimiento y falta de fe, ¿no es cierto? Porque algo muy importante, lo que la Santa Cena es algo muy importante, porque lo que yo estoy entendiendo ahora es muy importante tener ese arrepentimiento y tener fe, que es la sangre y el cuerpo de Cristo. Eso sería mi aporte. Excelente, muy bien todas sus respuestas. Y sí, ya sabemos que estuvimos hablando un poquito de esto y Pablo cita esto a los corintios. Recuerden que los corintios estaban yendo a comerse en todo el pan, no, no comían en casa, se embriagaban con el vino. Los que aparentemente tenían más dinero les daban más a los que no tenían. Y eso se volvió un desorden. Por eso Pablo puso en orden, escribiendo esa porción que viene del capítulo 10 explicando qué es la Santa Cena, capítulo 10 capítulo 11 y por eso es importante que nosotros hoy también lo consideremos. ¿Y de dónde viene esto? Pues dice la palabra de Dios, pues otra vez, recuerden que todo eso está conectado con la palabra de Dios. ¿De dónde estamos extrayendo la respuesta a esta pregunta? De la misma palabra de Dios. Entonces, ¿quién toma este pan y bebe esta copa de manera indigna, cierto? Será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, cada uno de ustedes examínese a sí mismo y ese examinarse, ya sabemos que entendemos que es el sacramento, también ya sabemos que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y también, pues si creemos de que somos perdonados, porque muchas personas a veces tienen dudas en cuanto a eso, al perdón de los pecados. Y por eso, muy importante lo que hacemos aquí, el estudiar para que nosotros podamos discernir que en el sacramento, o sea, con el pan y el vino, está la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. Un ejemplo con la doctrina calvinista que no creen en la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo, mire sencillamente lo que dicen. Dicen de que Jesús está en el cielo, él no puede estar en el sacramento. Entonces,
¿Qué están diciendo con esto? Que Jesús no es Dios, que Jesús no es omnisciente, no es omnipotente, no es omnipresente. Y eso es un gran error doctrinal, porque se estaría negando toda la fe. Por eso, antes de nosotros enseñar una doctrina, cualquiera que sea, hay que pensar bien cómo se enseña y sobre todo sin quitar el poder a Dios o quién es Dios para nosotros. Y esto, pues yo espero que esta clase de la Santa Cena nos haga pensar bien otra vez, donde nosotros nos congregamos, cómo el pastor instituye la Santa Cena, cómo la administra. Por ejemplo, si dice que el pan y el vino representan o simbolizan, pues no está diciendo literalmente lo que dice la Biblia. Si lo tienen como sencillamente una práctica que no dan los dos elementos, solamente dan el pan y no el vino, pues no están discerniendo bien lo que es la palabra de lo que es la Santa Cena. Entonces, esos son temas importantes que nosotros necesitamos ver. Entonces, tenemos la siguiente pregunta y pensando en el texto, versículo 27 nos dice, ¿contra quién estamos pecando al participar en la Santa Cena de una manera indigna? ¿Contra quién estamos pecando? Miguel, Sí, pastor, estamos pecando contra el cuerpo y la sangre de Cristo, porque ahí está viva la sangre y el cuerpo. muy bien. Daniel, sí, Daniel. Mari, Estamos pecando contra el Señor Jesucristo, contra Dios. muy Estamos bien. pecando. Contra Dios. Mari Isabel, Estamos pecando contra nosotros mismos porque dice que comemos juicio para sí, juicio come para sí, porque si no discernimos realmente lo que es el pecado que tenemos, pues Dios no nos va a perdonar. Y entonces estamos, en vez de que la Santa Cena sea para nuestro beneficio y que sea para perdón de pecados, estamos tomando un juicio para nosotros mismos y por eso es tan delicado tomar indignamente la Santa Cena. sí, Ujú. entonces, sí, esa es la consecuencia, pero el pecado, sí, el pecado va contra el cuerpo y la sangre del Señor, ¿cierto? Entonces estamos pecando contra el mismo Dios. Y esto es un pecado que hay que analizar, porque estamos diciendo que Dios es mentiroso, estamos diciendo de que la palabra es mentirosa, estamos diciendo de que Dios no cumple las promesas, de que no hay perdón de pecados. Entonces, mire el punto claro de esto, de que cuando estamos tomando la cena, también podemos hablar que es una manera de expresar nuestra fe. Entonces, si nosotros lo hacemos indignamente, no estamos expresando la fe, estamos como si estuviéramos adorando un ídolo, como si estuviéramos nosotros haciendo algo para nuestra conveniencia y olvidando lo que Dios dice. Una de las cosas que pasa en el mundo cristiano hoy en día, y con eso no quiero decir de que no hayamos caído nosotros en ese pecado, es que olvidamos con frecuencia de que estamos enseñando la palabra de Dios, no la palabra de una iglesia o de una denominación o de un instituto como Academia Cristo. No, Academia Cristo no tiene sentido si no hablamos de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, Academia Cristo es el sistema que nosotros tenemos para enseñar la palabra, pero lo que da el propósito a ese sistema es la palabra de Dios. Entonces, necesitamos entender bien todo lo que sucede a través de esto. Por esto, la siguiente pregunta que tenemos, y debido a la importancia de la Santa Cena, ¿qué es recomendable hacer antes de tomar la Santa Cena? Pues examinarse uno mismo, pastor, y ponerse a cuentas con Dios. Muy Pero hay bien, excelente, sí, es lo que dice el texto bíblico, ¿cierto? Entonces debe examinarse y el examinarse, pues ya lo mencionamos y no importa volver a mencionarlo.
porque a veces se nos puede olvidar y o podemos pasar por alto esto. Entonces es saber si estamos arrepentidos de nuestros pecados, examinarnos, porque eso está muy conectado con la palabra discernir, es tener la seguridad de que el perdón de los pecados lo vivimos en Cristo Jesús, es por gracia. Y también, pues, cuando habla de examinarse a nosotros mismos, pues es muy importante recordar que hay que estar en paz con todos, porque en la Santa Cena no solamente hay una relación vertical, o sea, entre Dios y nosotros, sino también horizontal, entre nosotros mismos. Por eso en Corintios, en ese capítulo 10 es muy común que Pablo usa esa palabra. Somos uno. Cuando estamos tomando la Santa Cena, Dios no está viendo a 5, a 6, a 10, a 20. No, Dios está viendo a uno, está viendo a su cuerpo. Entonces, si algo no encaja en su cuerpo, es porque no está preparado para eso. Marco. Pastor, más que un aporte, es una consulta la que yo quiero hacer. ¿Podemos decir que estamos tomando la cena del Señor indignamente cuando lo hacemos en compañerismo con personas que no disciernen la importancia del evento por causa de las malas enseñanzas que se les han inculcado y que nosotros, a pesar de tener una enseñanza correcta apegada a la palabra, tenemos nuestra conciencia atada a esa palabra, como dijo Lutero, pero aún así compartimos la Santa Cena con ellos? Sería tomar la cena de manera indigna. Sí, y eso lo vamos a hablar un poco más en la última porción de la clase, pero por eso es muy importante lo que estamos haciendo, porque cuando hablamos y ustedes necesitan, como estamos diciéndoles, afinar siempre nuestro vocabulario como cristianos, ¿cierto? Por ejemplo, ¿a quién le decimos hermano en la fe? Un hermano en la fe es aquel que cree lo mismo que dice la Biblia y que creemos nosotros. Con eso no estamos diciendo que somos los únicos que vamos a ir al cielo, no, porque recuerden que si una persona se congrega en una denominación cristiana que crea en el Dios Trino, el Espíritu Santo da fe allá, el Espíritu Santo provee la fe allá. Pero otra de las cosas que les animamos con estos estudios, y por eso yo se los he dicho en esta clase, si ustedes ven que su pastor o su guía no está instituyendo bien la Santa Cena, hable, dígale. Eh, pues yo conozco una persona que está aquí estudiando con nosotros, ella es miembro de nuestra iglesia y ella hace muchos años, ella pertenecía a una iglesia reformada, evangélica, y ella se dio cuenta de ese problema y ella habló con su líder, con su pastor y todo eso. Ya el pastor no quiso cambiar eso. ¿Y qué dice Romanos 16:17? Vamos a buscar Romanos 16:17, ¿qué nos dice? ¿Quién desea leerlo? Amén, pastor. Dale, mano. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Muy bien, Romanos entonces 16, 17. que manda Pablo, ¿cierto? Y no, no Pablo, es la palabra de Dios. Si yo estoy en una comunidad o una iglesia y yo empiezo a decir al pastor, ¿por qué no enseñamos esto? Porque es lo que dice la Biblia. Pero ellos dicen que no. Pero nosotros primero tenemos que ir a ellos y mostrarles el error. Y acuérdense que en esta clase yo les he dicho, no podemos mostrar un error porque lo enseña la Iglesia Católica Romana o porque lo enseña la Iglesia Reformada o Evangélica. No. El error es porque lo dice la palabra de Dios. Porque
no podemos complicarnos en el mundo de las congregaciones, porque si nosotros nos complicamos en el mundo de las congregaciones, no vamos a hacer nunca nada, nunca nada. Por eso hay que escuchar una sola vez, una sola voz. Anoche estuve en un devocional, en una reunión que teníamos de lo que hacemos del Sínodo Wells Internacional y Academia Cristo, y tuve el privilegio de guiar el devocional y lo guié de Juan 10 cuando Jesús dice, hay un solo rebaño, hay un solo pastor. Y es a lo que nosotros siempre necesitamos ver, no escuchar mensajes de varios rebaños o mensajes de varios pastores que enseñan la salvación por obras. Porque mire el punto. En la iglesia de Roma se enseña qué tengo que hacer para ser salvos. En muchas iglesias reformadas y evangélicas, qué tengo que dejar de hacer para ser salvo. Pero ¿qué dice la Biblia? Nosotros no tenemos que hacer ni dejar hacer porque todo lo hizo Cristo. Él lo hizo todo por nosotros. Entonces, es ahí donde nosotros necesitamos enrutarnos y porque se los dije hace un momento, amor al prójimo. Nosotros podemos llevar mucho tiempo en una congregación y por amor a ellos, pues hay que decirles, mire, hay esa situación, yo quiero que la estudiemos. No vamos a llegar así el día de mañana, pastor o el líder, venga, que necesito hablar con usted. Usted tiene que enseñar esto, tiene que decir esto. No, venga, estudiemos esto, meditemos esto, que nos dice la palabra de Dios y con paciencia y amor se va, que vayan entendiendo, porque es una enseñanza que muchos llevan por años, que han oído, ¿cierto? Entonces es con paciencia, con amor, y si ellos no quieren escuchar, pues nosotros ya cumplimos nuestra tarea, nuestro trabajo de exhortarles. Y ya nosotros mismos, no estoy diciendo que lo tienen que hacer, pero yo sé que el Espíritu Santo les da un juicio cristiano a cada uno de ustedes y ver si este lugar donde estoy me conviene o no. Pero antes hay que intentar de que puedan enseñar bien la doctrina bíblica. Con esto no quiero herir a nadie, ni tampoco decir que somos lo mejor de lo mejor de lo mejor. No, no, no. Nuestra iglesia, pues hay problemas como en todas las congregaciones, pero de algo sí estoy convencido que enseñamos la palabra de Dios porque tenemos el fundamento básico de la salvación por gracia, la doctrina fundamental sobre la cual debe girar todas las doctrinas bíblicas y las vemos. Entonces, también nos preocupamos por las almas de los demás. Por eso, por eso es importante que los examinemos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el texto nos dice que el que coma indignamente sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, pues que va a sufrir su propio castigo. Y en los Corintios, ahorita hablando con María, María mencionó lo de las enfermedades, el abusar de la Santa Cena, no tomarla como es. Pablo muestra que habían muchos enfermos en la congregación, pero también recuerden que si uno toma la Santa Cena indignamente, se puede endurecer el corazón de uno. Por ejemplo, si yo no estoy arrepentido de un pecado y yo estoy alimentando ese pecado, pues se va endureciendo el corazón. Mire lo que le pasó al faraón de Egipto. Pues sabemos que él no era creyente, pero Dios con cada plaga le endurecía más el corazón. Entonces, muchas veces hay que hablar eso. Por eso en esta clase vamos a hablar del oficio de las llaves, conectados con esto, para que podamos hacer las cosas como la Biblia manda. Y nosotros no somos pequeños dictadores en una congregación. Usted no toma la cena, usted no toma la cena. O pararnos al frente con el micrófono y por favor, Miguel, pase aquí al frente. Mire, Miguel no va a tomar la Santa Cena por esto, por esto, por esto. No, la Biblia no enseña eso. Mateo 18, del 15 al 17 es la clave de todo esto. Si tu hermano peca, llámalo a solas. Llámalo a solas. ¿Y para qué llamamos al hermano a solas? Para conversar con él. ¿Qué está pasando? ¿Cómo le ayudamos espiritualmente? Si el hermano se arrepiente, has ganado a tu hermano. Nadie supo del problema, nadie sabe qué pasó. Pero es algo que sea pecado, no porque a mí me parezca
O también hay que tener cuidado, es que aquí a mí me contaron, tenemos que tener cuidado con eso, porque no podemos hacer cosas a base de chismes. Si él no se arrepiente, dice la Biblia, toma 2 o 3 testigos. Y si el hermano se arrepiente, bien, no pasó nada, pero si no se arrepiente, dilo a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia en este caso? Pues en todas las congregaciones hay un grupo que dirige la congregación, ellos actúan en representación de la congregación. No es avergonzar a alguien públicamente, de pararlo públicamente como yo he escuchado que suceden en partes, no. Es llamarlo y si no se arrepiente, pues ¿qué dice la Biblia? Téngalo como un gentil y publicano. Entonces, de eso nosotros nos cuidamos. Entonces, puede ser una consecuencia del pecado en ese momento o Dios no quiera, porque si se endurece el corazón, puede ser un castigo eterno. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tema de la Santa Cena. Entonces, para que concluyamos este punto, entonces nos examinamos a nosotros mismos. Primero, cuando discernimos y tenemos la fe, la confianza de que está la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. Y se administra bien el sacramento. Y ya saben cómo se administra bien. Cuando se usan las palabras indicadas. Toma y come, esto es. Toma y bebe, esto es. También cuando nos arrepentimos. Y ese arrepentimiento es muy importante, porque nosotros no entendemos a veces qué es el fruto del arrepentimiento. Una cosa es el fruto de la fe, otra cosa es el fruto del arrepentimiento. ¿Qué es el fruto de la fe? Cuando nos congregamos, cuando estamos aquí estudiando, cuando nuestra vida es diferente. Esos son los frutos de la fe. Los frutos de arrepentimiento es que está conectado con un pecado. Entonces, pongo el ejemplo, si yo robé, me arrepiento de mi pecado, pues el fruto de arrepentimiento que se espera es que yo devuelva lo que robé en lo más posible. Si yo dañé el nombre de alguien, pues tratar de enmendar eso hablando bien de esa persona. O sea, siempre hay un fruto del arrepentimiento. Pasa mucho en los matrimonios. Ay, es que mi esposo me pega y él me pide perdón y al otro día me pega y él me pide perdón y al otro día me pega y al otro día... Eso no es arrepentimiento. Y que el verdadero arrepentimiento que nos enseña Dios es dejar eso atrás. Que nuestro viejo hombre nos pone mucha piedra a tropiezo, es verdad, pero eso es importante. Y también mantener el compañerismo en la hermandad, como hermanos en la fe. Porque si ustedes quieren ir al cielo, yo también quiero ir al cielo. Entonces, se imagina a Miguel parado en una esquina, yo parado en la otra esquina y teniendo las cosas en nuestro corazón y no arreglar eso. Uno de los dos o los dos no vamos al cielo porque se va llenando nuestro corazón de odio. Mire, esto es tan sencillo pero tan complicado, las relaciones entre nosotros. Los pasos para llegar al odio. Primero, pues hay la etapa de la frustración. ¿Y qué es la etapa de la frustración? De que uno le hizo algo a la otra persona y la otra persona se molestó, cualquier cosa. Es ahí donde tenemos que arreglar las cosas, pero no. Desde la frustración sigue el enojo. Todo lo que la otra persona nos diga, vamos a contestar mal. Y ya estamos a un punto de llegar al tercer punto, la ira. Ya es donde contestamos con palabras feas, acciones feas, con todo. Y eso ya llega al último punto, que es el odio. Estamos así, ¿no? a un tris de llegar al odio. Y nosotros necesitamos aprender, como creo que lo dije en una de las clases de la tarde, a no tomarnos todo personal. Con eso no estoy diciendo de que pasemos por alto todo, sino que a veces nos tomamos todo muy personal y eso a veces trae muchos problemas. Porque realmente usted no sabe cómo está un hermano en la mañana, usted se lo encuentra el domingo en la mañana, ¿qué más? ¿Cómo estás? Y la persona te miró feo, tú vos ya te enojas con esa persona que porque te miró feo. No sabemos si está enfermo, si durmió mal, si tuvo un problema o qué, ¿cierto? Entonces nosotros necesitamos mantener una madurez espiritual y saber esto. Y ya sabemos que nosotros no podemos decir de que únicamente puede tomar la Santa Cena aquel que está sin pecado, ¿no? Porque todos somos pecadores. Por eso hay un término también que siempre usamos, somos santos pecadores o somos pecadores arrepentidos. ¿Cómo así que santos pecadores? Santos porque Dios nos declara santos por los méritos de Cristo.
y pecadores porque todavía tenemos el viejo hombre en este mundo. Entonces son términos que nos ayudan a ver lo que la Biblia nos dice. Por eso nosotros debemos siempre recordar el examinarnos antes de tomar la Santa Cena, lo que les acabo de mencionar, es muy importante. El estar arrepentidos y no solamente eso, sino también, bueno, que estamos creyendo frente a la Santa Cena. Y esto nos enlaza con el tema último de la lección de hoy que habla de la comunión cerrada. Mire, a mí me gusta ser un poco directo con este tema porque a veces nos han catalogado a nosotros como si fuéramos una secta. Es más, si ustedes investigan en Google acerca de la Iglesia Luterana Confesional, a veces hay comentarios negativos con eso, porque no tomamos la Santa Cena abiertamente, es decir, con todos los que llegan. Por eso nosotros instruimos. Ustedes están en ese camino de Academia Cristo en el nivel discipulado. Yo escuché al principio de nuestras clases que algunos ya llevan 10 clases, 11 clases, y ya cuando lleguen a la clase número 13, allá les uno de los misioneros va a ser su consejero y va a empezar a hablar con ustedes acerca de un acuerdo doctrinal. ¿Y qué significa el acuerdo doctrinal? De que ustedes están convencidos de que estamos enseñando la Biblia, de que estamos enseñando lo que Dios dice, pero también lo que estamos hablando en esa clase. Si yo pertenezco a otro grupo, a otra denominación, pues tratar de ir enseñando esto, porque no queremos que las personas se pierdan. Mire, nuestro objetivo de la clase no es hablar de Martín Lutero, pero eso fue lo que pasó en la Reforma. Martín Lutero quiso que el Papa, que el papado, que la Iglesia de Roma, pues enseñara la doctrina bíblica, que enseñara la justificación por medio de la fe, sino que otra vez la historia muestra que el papado lo excomulgó y eso es diferente. Pero no fue que Martín Lutero quería hacer otra iglesia o tener otra iglesia aparte, no. El primero fue allá y por eso escribió las 95 tesis, por eso hubieron muchos escritos en esa época y sobre todo mostrando la doctrina bíblica para que la iglesia de Roma, que era la única identificación espiritual cristiana en esa época, pues pudiera encaminar su camino. Pero no, es lo mismo que cada uno de nosotros les animamos a hacer, hablar con los líderes, con los pastores, sobre estos temas. ¿Por qué? Porque es nuestra alma, o sea, es la preocupación por mi alma, es mi vida eterna. Yo no puedo pensar que, que, que me puedo perder y sobre todo pensar cuando estamos comiendo, ¿cierto? Nosotros nos gusta comprar comida de buena calidad. Espiritualmente también pasa igual. Nosotros no podemos estar comiendo de las sobras de la falsa doctrina, porque, bueno, yo soy sincero, yo no soy muy experto en conocer congregaciones. Hay muchos hermanos que son muy expertos, que enseña que enseña aquello. Yo no soy experto, antes al contrario, a veces cuando estoy escuchando eso aprendo, porque yo no estoy muy dedicado a investigar qué creen otros. Siempre estoy dedicado a estar estudiando la Biblia, lo que dice la Biblia, eso es lo que yo hago. Pero una de las cosas que es muy importante con esto es que no somos los únicos salvos. Ya lo mencioné. La iglesia cristiana son los verdaderos creyentes, o la Biblia también lo llama, o doctrinalmente lo podemos llamar la iglesia invisible o la iglesia triunfante. Realmente, pues la iglesia triunfante es cuando estemos en el cielo, al lado de nuestro Dios Trino. Pero la iglesia militante que estamos acá, pues sabemos que en otras denominaciones hay salvos. Pero también necesitamos usted y yo saber con quién vamos a adorar, con quién vamos a tomar la Santa Cena, con quién vamos a tener esa comunión. La Biblia sí habla la palabra comunión en las cartas de Juan y es una tarea que les queda para que lo hagan en su tiempo libre. Le hacen las tres cartas de Juan y van a ver cómo Juan habla muy bien ahí de la comunión, con quién tener comunión, con quién tener compañerismo y todo se basa en dos palabras,
Amor y verdad. Amor y verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Pues es la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos esta otra pregunta para ustedes. ¿Qué otra conexión es demostrada por medio de la Santa Comunión? ¿Quién desea participar? Mari. Sí, pues mostramos que somos hijos de Dios al Bien, obedecer, discernir. Eso es especialmente. demostramos. Sí. Muy bien, ¿alguien más? Pastor, mostramos nuestra conexión con Dios, pero también mostramos nuestra conexión de manera horizontal con los hermanos con quienes compartimos esa comunión. Muy bien, sí. Y eso es muy importante. Mire lo que nos dice la Biblia. La copa de bendición por la cual damos gracias no es la comunión de la sangre de Cristo. Y si entendemos bien esa palabra comunión, es que somos uno, nos hace unos con la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Es ahí donde les estaba explicando hace unos minutos atrás que Dios no está viendo a 5, a 10 o a 20 o a 30 los que salgan a tomar la Santa Cena, sino que está viendo uno, su cuerpo. Entonces, hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, conformamos un solo cuerpo. Cuando hablamos de un solo cuerpo, es que hay unidad de doctrina. ¿Qué nos dice Primera de Corintios 1:10? ¿Quién desea leerlo? Primera de Corintios 1:10. Y perdonen que tanto cambio de clima me pone muy alérgico. Amén, amén, hermano. Sí, dale. Primera Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Primera Corintios 1:10. Mire lo que dice Pablo, ¿cierto? Y otra vez es el Espíritu Santo. Dice que habléis todos una misma cosa. ¿Y cuál es la misma cosa que necesitamos hablar? La doctrina, la enseñanza bíblica. Al final dice, sino que estemos unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Eso se llama el compañerismo. Y eso es muy importante para nosotros. Nosotros no podemos pasar por alto esto. ¿Usted por qué va siempre a comprar en un mismo supermercado? Porque sabe que allá tienen buenos precios, buena calidad de los productos. Confías en ese supermercado. Lo mismo pasa con una denominación. Pues yo necesito saber qué escucho. Si yo escucho de que puedo ser salvo por mis obras, complicado. Si yo escucho de que, usted tiene que llegar a este nivel de santificación, y porque yo he escuchado, eso sí, yo lo he escuchado de pastores, porque en mi trabajo como pastor misionero en Latinoamérica, pues yo he escuchado predicadores decir de que ellos no adulteran, no mienten, no roban, y que todos los que le están escuchando tienen que ser igual a él. Está hablando de la salvación por obras. Entonces, es lo primero que nosotros necesitamos identificar. En el lugar donde yo me congrego, ¿están enseñando la salvación por obras o la salvación por gracia? Porque a veces cuando hablamos de la sana doctrina, a veces decimos, es que la sana doctrina es creer en el Dios Trino. No, no es solamente eso. Es creer cómo somos justificados. Esa es la primera clave. Si somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús, bueno, vamos por buen camino. Pero si empezamos a checar cada doctrina y después decimos, es que un niño no tiene pecado, pues ya no hay sana doctrina, porque el único que dice en la Biblia que no tiene pecado es Jesucristo, nadie más.
Y si seguimos analizando en las doctrinas, es que yo tengo que hacer cosas para que Dios me bendiga, tengo que dar diezmos, tengo que ayunar para que Dios me dé bendiciones. Eso no es sana doctrina, porque Dios cada día nos da a nosotros lo que necesitamos. Si usted lee la Biblia, dice, no hay justo que le falte el pan. O sea, Dios todos los días nos provee lo que necesitamos. Danos hoy el pan de cada día. Todos los días Él nos provee. O el principio de la iglesia de Roma, fuera de la iglesia no hay salvación, ¿no? Es que a uno no lo salva una denominación, nos salva la palabra de Dios. Entonces son ejemplos que yo les pongo para que ustedes puedan ver y cuando vean el acuerdo doctrinal, a ustedes les va a ayudar mucho a ver qué es el compañerismo, no solamente con Dios, sino con los hermanos en la fe, con quienes yo me voy a congregar, con quienes voy a adorar a Dios. Por esto hablamos de qué manera es un acto de amor al no permitir tomar la Santa Cena a las personas que no han escuchado la enseñanza o que pertenecen a otras iglesias que no creen en las enseñanzas de la Biblia. Entonces, ¿cómo podríamos responder esta pregunta? ¿De qué manera es un acto de amor el no permitir tomar la Santa Cena a las personas que no han estudiado la enseñanza o que pertenecen a otras iglesias que no creen las enseñanzas de la Biblia? Con Primera de Corintios 11, pastor. Ahí tenemos la respuesta para que no tomen la cena indignamente, para que no acarreen juicio para sí, porque no tienen conciencia de ello. Muy bien, excelente, excelente. Miguel. Es como lo, Sí, dale, María, perdóname. Termina la idea. pastor, lo que pasa es que esto, yo le agradezco altamente este punto aclaratorio de la Santa Cena, porque mire, uno toda la vida y en todas las iglesias, la mayoría de los pastores uno escucha es que el pan que representa la sangre de Cristo, el vino que representa la sangre de Cristo, pero hasta ahorita con usted, Pastor Henry, es que yo vengo a tener conciencia, yo, María Eulalia Uribe Celis, para tener la conciencia que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y yo le agradezco altamente. Y eso es lo que pasa en la mayoría de los creyentes hoy día. Y por eso es que hay tantos creyentes que van y se la toman, o como hicimos en otro tiempo, inconsciente o conscientemente, indignamente. Pastor Henry. Sí, y ahí tienes que darle gracias al Espíritu Santo, ¿cierto? A mí no, al Espíritu Santo, que por medio de la palabra te dio Amén. esa dirección. Es solo la gloria a Dios, solo la gloria para Él. Miguel, Y sí, es un acto de amor porque si toman indignamente es perjudicial para esa persona, ¿no? De esa forma, ustedes o los que no tienen que examinarlo a la persona para que pueda tomar, le dan un tiempo para que se arrepienta de todo o diga la verdad. Y el amor está en que no se le deja tomar estando mal. sí. Y mire, vea, no quiere decir que no podamos a veces visitar algunas congregaciones porque nos invitan. A veces, por ejemplo, hace 2 semanas murió un tío mío y toda mi familia mayormente es católica romana. Y lógicamente yo acompañé a mi mamá y estuve con la familia. Yo entré a la misa, ¿cierto? Mi mamá también es de la fe luterana confesional y nosotros entramos a la misa a acompañar a nuestra familia, ¿cierto? Pero no participamos de la Santa Cena, ¿sí? Entonces sí, con mucho respeto, así como nos gusta que nos respeten, respetamos a ellos. Entonces sí, pónganse de pie, nos ponemos de pie, nos sentamos, escuchamos con mucho respeto, porque hay que respetar. Y, pero cuando dieron la comunión, pues nosotros no participamos en eso. ¿Por qué? Por esto mismo. Es un acto de qué? De amor, de amor. Y pues primero con Dios, segundo con su palabra y tercero, pues no solamente nosotros mismos, sino también el prójimo, para que puedan ver que esto es algo muy serio. Es que, mire, la eternidad, a mí me pone muy triste y lloro
mucho y entiendo a Jesús cuando dijo que vio un poco de gente como ovejas sin pastor. Por eso existe Academia Cristo. Yo todos los días doy gracias a Dios por Academia Cristo porque hemos llegado a miles y miles de personas enseñando esto. Muchos han seguido, otros han abandonado, pero hicimos lo que hay que hacer, enseñar. Porque, ¿qué queremos? Vernos en el cielo, vernos en el cielo. Y a veces me da mucha tristeza que hay pastores que no entienden la importancia de la fidelidad a la palabra de Dios, porque muchos me lo han dicho otros pastores que ya están con nosotros. ¿Sabe dónde preparaban sus predicaciones? De lo que veían en un canal que se llama Enlace. O sea, ellos escuchaban esas predicaciones allá y es lo que predican en las iglesias, en sus iglesias. O tienen su pastor preferido que escuchan y luego van y predican eso a sus iglesias. Nunca van a la Biblia, a la fuente. Y eso es lo que hay que tener cuidado con la doctrina, ¿cierto? Otra vez, es mi alma, es mi salvación. Es lo primero que yo necesito pensar. Por eso, cuando no tomamos la comunión con otras iglesias de otras denominaciones que enseñan diferentes doctrinas, otra vez, no es que seamos mejores que ellos, tengamos cuidado con eso, ¿cierto? Porque entraríamos en un orgullo pecaminoso, en un egoísmo pecaminoso. No, lo que queremos es eso, que tengamos una, como leímos en Corintios, una misma mente, tengamos un mismo parecer, que tengamos nosotros y hablar una misma cosa, y así con toda y cada una de las doctrinas bíblicas. Por eso nosotros no participamos con otros en la Santa Cena por hacer cosas de discriminar a las personas, no, sino que es por el bien espiritual de estas personas, es por el bien espiritual de ellos, también como el de nosotros. Porque si nosotros somos cristianos, pues veamos qué es lo importante para mí, la palabra de Dios. ¿Qué es lo importante para mí? La palabra de Dios. Y si es importante para mí, pues voy a escuchar lo que Dios dice. Y mire pasajes como el que leímos en Romanos 16, 17. ¿De quién nos vamos a apartar? De aquellos que practican la falsa doctrina, que constantemente están predicando la falsa doctrina. Nosotros necesitamos cuidarnos de eso. Y también, pues de un momento a otro, ayudar a otros, enseñarles. Y para eso es que ustedes están estudiando, están aquí en este crecimiento. Y por eso es muy importante por esto. Muy bien. Sí, algunos mensajes. Entonces, el proyecto final va a ver esta pregunta, que debemos nosotros recordar cuando nos examinamos a nosotros mismos antes de tomar la Santa Cena. Y también voy a mandar la tarea por WhatsApp. Y espero pues que ese tema del compañerismo y todo esto lo que estuvimos hablando hoy de la doctrina y de una sola fe, pues sea clara. Si otra vez no ha sido claro y tienen dudas, pueden hablarme por el interno, para que algunos pueden tener pena de escribir en el grupo o acá, o no pueden hablarlo por otras situaciones. Internamente, con mucho gusto, puedo ayudar. Vamos a terminar nuestra clase con oración. Padre de amor, gracias te damos por enseñarnos la comunión verdadera, no solamente contigo, sino con otros hermanos en la fe. Te pedimos, Señor Santo, que nos dé la sabiduría para poder hablar a otros que están en el error, que puedan entrar a ese camino y llegar a ese camino de la redención. Te pedimos, Padre Santo, humildemente que nos mantengas en la fe, que no permitas que la falsa doctrina ni los falsos maestros nos lleven por caminos diferentes, que nos lleven por otros rediles. Al contrario, permite que podamos adorar y glorificar tu nombre. Padre Santo, ayúdanos, guíanos, fortalece nuestras vidas y permite que cada día estemos apreciando más tu palabra. Y oramos por aquellos que
que practican, que predican la falsa doctrina, por aquellos que escuchan la falsa doctrina. Oramos por ellos porque son ovejas sin pastor, es decir, sin ti, Señor, para que puedan estar en tu redil por medio del poder de tu palabra. Oramos para que tengas misericordia de ellos y puedan enseñar fielmente lo que tú nos enseñas en la Escritura. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Un buen día en el Señor. Gracias Amén. por estar acá. Dios lo bendiga, pastor, Dios lo bendiga a todos. A todos, bendiciones. Dios les bendiga, hermano. Que Dios les bendiga. Nos Chao, estamos Roberto. viendo. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Muchas bendiciones. Abrazo. Chao. Chao, bendiciones. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Jonathan, bendiciones. Buenas, chao. Que Dios los bendiga. Chao, Dani. Muy linda clase. Bendiciones, Dani. Ahora sí vamos a salir un ratito afuera. Aquí está el solcito. Ah, como lo humilla uno con el calor del sol. Y está aquí. Sí, muy frío. lindo sol. Muy Dale. hermoso sol. Chao. Hagamos, mirá, Tío bebé, ¿esa camisa es de quién? ¿De cuál equipo? Rosario De Central. Central. Rosario Central. Ah, de ayer era Messi. Cielo. No, del contrario era Messi. El contrario. Ahí es Di María. ¿Era quién? Di María. Ah, Di María. María. Sí, ya me acordé que sí. El fideo. Chao, bebé. Dios te bendiga. Hasta luego. Muchas bendiciones. Hasta luego, hermano. Anda bien Central. Está primero Central acá, en Argentina. Sí. Ah, qué bien. Sí, tengo que actualizarme. Muchas bendiciones. Un buen día. Estamos haciendo escuela en casa, profe. Claro que sí. Muchas bendiciones. Sí, Chao.